En esta hora, hermano, vamos a iniciar compartiendo con ustedes el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar bajo el tema: si te arrepientes y te apartas, Dios te perdona tu pecado. Si te arrepientes y te apartas, Dios perdona tu pecado. Este es el tema de esta mañana. Y alguna vez, hermano, dos creyentes se reunieron a conversar y empezaron a analizar que por qué el hombre peca. Y uno dijo: bueno, el hombre peca porque es nacido desde su vientre como pecador. Eso es verdad. Y uno le pregunta: pero ¿por qué uno peca? ¿Cuándo uno peca? ¿Cuando comete la acción o antes? Y el otro señor que va viendo dijo: mira, la gente peca porque está ocioso. Ocioso, hermano, cuando está vago. Cuando tú estás vago, hermano, viene mucho pensamiento en la cabeza. Y ahí es cuando el diablo te preña con la idea mala. Y a veces, hasta que tú no logras esa idea, hermano, tú no dejas eso. Ese es el peligro, hermano, cuando tú estás sola y no tienes nada que hacer. Y esa mente así vacía, se pone a pensar en todo. Ay, si estuviera con él, si estuviera aquí, si estuviera allá. Y a esos pensamientos, hermano, está ahí sembrado. Al estar sembrado ahí, hermano, hasta que tú no das luz, tú no lo consigues, hermano, entonces está la situación. Es el peligro de estar ocioso. Y eso lo vamos a ver, hermano, con una historia bíblica de una persona que estaba ocioso, dejó de hacer su deber como rey y se puso a vagar en el palacio y vio una mujer y llegó a pecar. Pero trayéndose a nosotros, hermano, ¿cuántos pensamientos nos pasan en nuestra mente? Hay que ver si usted le da cabida de no tener pensamiento. Porque lo que el diablo hace, hermano, primero te lo pone aquí. Todo pecado, hermano, dice aquí en la mente, es aquí. Para tú pecar, hermano, tienes que haberlo pensado. Cuando uno se descarga, hermano, o se declara, tiene por lo menos un mes o una semana de carrera. Cuando se yo descargué, ¿cómo se descargó ese día? Ya tiene semanas, meses descargado, lo que lo publicó ese día. Entonces, hermano, así lo pasa en nuestra mente. Cuando cometemos el pecado, hermano, tenemos mucho maquinando, pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y el diablo te lo pone ahí todo fácil, hasta tú lograr el pecado. Antes de empezar, quiero ver el trasfondo bíblico del libro de Samuel, para que tengan una idea. Dice así: tiene que ver con el periodo de un año bien difícil. Lo primero es que este libro, Samuel, fue escrito por Gad y Natán y se escribió en el año 931 al 722 a.C. Fue escrito, es un escrito universal, trata la historia de Israel. Tiene que ver con el periodo de 130 años de la vida de Samuel, Saúl y David. En el principio es la continuación de Jueces. Había una anarquía religiosa y política, y en medio de esta nace Samuel, con 12 tribus independientes y muchos enemigos. Estos últimos, con ciudades, estando se establecía el gobierno pequeño del reino, y el centro de adoración era el cielo. Dios quería ser el rey de Israel, pero Israel quería un rey humano, al igual que otras naciones. Alrededor le piden un rey y rechazan a Dios. Y en David Dios hace pacto con el anunciamiento a la Mesías de Jesús. La razón principal de este escrito fue el nacimiento de un reinado eterno con el Mesías. Samuel, defensor de la teocracia. Gad, defensor de la monarquía de David. Natán muestra misericordia de Dios. De eso trata el libro de Samuel. Vamos a leer Samuel capítulo 11, verso 1 hasta el verso 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y
con él a sus siervos, ya todo Israel, y destruyeron a los amonitas y Siria, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y se dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y le pidió hacerlo saber a David, diciendo: que estoy encinta. Se puede sentar. En esta mañana, hermano, vamos a ver esta historia. ¿Qué pasó? Recuerda que estamos hablando del tema: si te arrepientes y te aparta el pecado, Dios te perdona. Aquí tengo una historia, hermano, de un rey llamado David. David comete una desobediencia. David, como todos los reyes, él tenía la obligación de ir a la batalla. Tenía la obligación de estar en guerra. Y el pueblo estaba en medio de una guerra, en medio de conflicto. Él se quedó en el palacio. Se quedó ocioso. Se quedó sin hacer nada. Y al quedarse en el palacio, usted sabe, hermano, que los ojos ven lo que tienen que ver. Y vio una mujer bañándose desnuda. Por aquella mujer era casada. Aquella mujer era su esposa. Era un general de la milicia del ejército de Israel. Y dice la Biblia que David vio a aquella mujer, se enamoró. En otra palabra, David cometió adulterio. ¿Pero por qué? La pregunta es: ¿qué hacía David ahí? Si él le tocaba estar en la guerra, ¿por qué estaba ahí? ¿Verdad? Eso no es tan ocioso. Cuando a usted le toca hacer algo, hermano, usted no lo está haciendo, o está en el lugar equivocado, hermano, siempre trae consecuencias. Pero cuando David, hermano, en aquel lugar, manda a buscar a aquella mujer, aún sabiendo que era casada, aún sabiendo que era su esposo, vivió con ella. ¿Por qué? Recuerda la historia cuando empezamos. David lo consiguió aquí. Al estar ocioso, me imagino que después que la vio, empezó a pensar: ay, yo con ella, yo aquí, yo allá. Y hasta que él no consiguió ese pensamiento, él no dejó de pensar en aquella mujer. Pero David está cometiendo un pecado, está cometiendo adulterio, porque aquella mujer era casada. Pero, ¿qué pasa, hermano, cuando usted oculta el pecado? En vez de menguar, se aumenta el pecado. Porque después que David vio a aquella mujer, David se va a convertir en asesino. Porque, aún tomando lo que no de él, para poder ocultar el pecado, quiso hacer otra cosa. A veces como nosotros, cuando pecamos, queremos ocultarlo y queremos arreglarlo, hermano, justificarlo. Y en vez de justificarlo, lo que hacemos, más lo dañamos. Y eso mismo le pasó a David. Él falló, sabiendo que era casada. Él no le importó, tomó a la mujer. Pero ¿qué pasa? Al tener intimidad, hermano, aquella mujer quedó encinta. Encinta es, hermano, quedó embarazada. Al quedar embarazada, ella le sabe: David, estoy embarazada. Y lo más duro, hermano, que no era de su esposo, era del rey David. Y estamos diciendo, hermano, que David se ve en apuro, se ve preocupado. Lo van a saber cuando tú y yo, hermano, le fallamos a Dios y nos damos cuenta
que hemos pecado. Y lo van a saber. ¿Qué hacemos? Queremos ocultarlo. Pero a veces, por querer justificarlo, nos metemos la pata. Y eso le pasó a David. Y vamos, hermano, 11, a ver qué pasa. Del 6 al 26, hermano. ¿Para qué pasa? ¿Qué hace David con el esposo de aquella mujer? Dejen su vida abierta, hermano. Vamos a compartir esto. ¿Qué hace David ahora? Tiene un problema. Es el rey, es el modelo, el que pone justicia. Y él cometió el pecado. Él falló, él fracasó. Ahora el hombre de la guerra, el general, el hombre de la mano derecha, es el esposo de él. Ahora, ¿qué va a hacer David para ocultar su pecado? Vamos a ver el 6, 26. Dice: entonces David me iba a decir a Joab: envíame a Uría, Eteo. Y Joab envió a Uría a David. Recuerda que Uría era el general que estaba en la guerra. Él lo mandó a buscar. ¿Sabe por qué te hizo, hermano? Para que él se acostara con su mujer, para que pareciera que Dios era de él, multiplicando el pecado. Seguimos. Cuando Uría vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Tremendo problema. Lo que él tenía planificado no se le dio. Mire qué lindo, hermano. Él quería ocultar el pecado. Le dijo: nega, vete y no solo te vayas, vete y acuérdate de tu mujer. En otra palabra, vete, atiéndela, para ver si puede ocultarlo, hermano. Y me hace el general. No fue, hermano, se quedó afuera. Ya David tiene un problema. Hermano, el pecado trae pecado y trae consecuencias cuando Dios se arrepiente. En vez de arreglarlo, de pedir perdón, hermano, él quiere con su fuerza, con su poder, arreglar eso, hermano. Hermano, el pecado solo Dios puede perdonarlo y arreglarlo. Humanamente no podemos hacer nada, hermano. Y David quería resolver un pecado que no da a su alcance. Y en vez de arreglar, hermano, lo que lo complicaba día tras día, que lo veremos en el transcurso del sermón. El verso 8, hermano, dice: después de David a Uría: desciende a tu casa. No, verso 9. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: una pregunta, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? De nada Uría pensaba que era una intención sana de él. Pero David tiene una preocupación. Ve acá, tú no estás cansado, Uría. ¿Por qué tú no fuiste a dormir a tu casa? ¿Qué está pasando? Hermano, el pecado parece como piadoso, dije, pero es mentira, hermano. Eso es el diablo engañando al ser humano. Usted, muchas personas dicen: yo nunca he pecado, yo no he matado a nadie. Usted es pecador y necesita a Dios para redimirlo del pecado. Entonces, aquí, hermano, Uría responde a David y le dice: y Uría respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremendo lío. Le da a aquel ejército: yo no puedo estar en paz, estar tranquilo cuando estamos en guerra. Yo no puedo empezar a dormir, rey, cuando hay que estar en pleito. Lo que le tocó decir a David, eso está diciendo el general: yo no puedo estar tranquilo, ocioso, yo tengo que estar en guerra. Hermano, a David se le está complicando la cosa. ¿Quién de usted, hermano, ha pecado callado? Y cuando le encuentra, usted quiere justificarlo. Y hoy tú dices que el azul, mañana dice que el rojo. Porque, hermano, que la mentira, hermano, cambia mucha visión. Y David buscaba 1000 formas de justificar su pecado, pero no había forma. Entonces, David dijo en el verso 12:
Y David dijo a Uría: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, que los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Escuche, hermano, cuánta estrategia. Escuche esto. Ahora David está tan apurado, lo llevó a su casa. Ven, le dio vino, lo emborrachó, y aún así volvió a su casa. Lo que le tocaba a David hacer, hermano, lo está haciendo el general. Yo no puedo dormir. Y David, hermano, está preocupado, no es por él, es que él quiere cubrir un pecado, hermano. Él quiere, hermano, guardar un pecado. Y el problema serio, cristianos creyentes, cuando tú guardas el pecado, hay problema. Porque el pecado hay que arrepentirse, no guardarlo, no ocultarlo. Porque mientras más tú lo ocultas, más problema hay. Ejemplo, si usted, hermano, coge un chiste dulce hoy y no lo vieron, usted va a seguir, No, hermano, si no es su droga. Entonces David, tratando de querer ocultar su pecado, de ocultar lo que él cometió, hermano, está profundizando más en el pecado. Vamos a ver aquí, hermano. Escucha ahora lo más difícil. Usted sabe, hermano, que David se convirtió en un asesino. Después que él no vio solución, después que él no pudo hacer nada, hermano, ahora es un asesino. De un hombre inocente, un hombre que no hizo nada. Él le quita la esposa y también le quita la vida. Miren qué dice aquí, el verso 15. Y escribió en la carta, escuchen esto, diciendo: poned a Uría al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Oye la intención de él, una intención maquiavélica. Ah, no quiere que pase su casa, está bien, ponlo en la guerra. Cuando él esté al frente, déjalo solo para que lo mate. Un pecado, hermano, que va a traer consecuencias. El pecado trae consecuencias, hermano. David pensó que le sabía eso. Seguimos, 16. Así fue cuando Joab sintió la ciudad, puso a Uría en el lugar, escuchen bien, donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego lo de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Uría Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensaje diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? No sabía lo que suelen arrojar desde el muro. Quien hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam, no echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda de molino, y murió el tebeo, porque os acercaste tanto al muro. Entonces tú le dirás también: tu siervo Uría Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando con toda David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Uría Eteo. 25. Y David dijo al mensajero: así dirá a Joab: no tenga a pensar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda y tú aliente. 26. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Te escuchó eso, hermano? Hay un plan, pero aparte del plan, está el plan que le dice ahora: cuando tú dices al rey, dile que fue un accidente, que lo mataron.
Y todo ese plan era tejido por David. David, hermano, aparte que tomó la mujer ajena, aparte que fue asesino, hermano, él le falló a Dios. La pregunta es, iglesia, ¿y usted en qué le falla a Dios? Y oculta eso. ¿Es mentira? ¿Usted habla mentira? ¿Novio escondido? ¿Qué usted tiene que te aparta de Dios? Es necesario que usted como creyente se autoevalúe y vea qué es lo que te hace fallar ante Dios. Porque a veces, hermano, solamente un adulterio, la hipocresía, el chisme, la mentira, el falso testimonio, también es un pecado. Entonces, aquí hubo un rey, hermano, que lo tenía todo por abundancia y se enamoró de la mujer ajena. Porque el pecado, hermano, te hace ponerte ciego. El pecado te hace cometer errores que después te arrepientes. David, aparte de que tomó la mujer, se convirtió en un asesino. Ahora bien, David va a ser culpable de ese pecado. Nadie lo vio, hermano. Cuando usted y yo pecamos, hermano, en lo más oscuro, en lo más lejos, hermano, hay alguien que siempre lo ve. ¿Dónde podemos meter nosotros para que Dios lo vea? David entendía que nadie sabía su secreto, que nadie iba a saber que él había pecado, que él había hecho tal asesinato. ¿Saben? Acá, hermano, Dios está en todo lugar. Cuando tú me lo crees, ahí está Dios. Entonces, David, me parece, hermano, como dice la Biblia, estaba tranquilo en el palacio. Me salí de ese hombre, ya está muerto. Nadie va a saber eso. Ella no habla eso. Nadie va a decir eso. Estoy tranquilo. Y David no sabía que Jehová de los ejércitos estaba en el cielo mirando ese abuso. Lo que David le tocó era arrepentirse y no cometer esa atrocidad. La pregunta es, ¿y qué pasó con David entonces? ¿Qué sucedió con David? David, Dios lo va a declarar culpable. El juez santo, el juez justo, el juez que no es sobornado por nadie, el juez que sabe toda verdad, lo llama a juicio. Lo llama ahora a un juicio. Vamos a ver 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 hasta el 6. ¿Qué va a hacer Dios para juzgar a David? Va a mandar a un representante de él llamado Natán. Natán es quien le va a hacer el juicio a David por un pecado que nadie sabe. Solamente sabe él y la mujer y Dios. Y como Dios es un Dios justo, es un juez, va entonces ahora a hacerle juicio. Para David ya todo había pasado, todo se había olvidado y no sabía que Dios estaba trabajando. Vamos a ver aquí 2 Samuel 12, 1 al 6, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, le hace una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo: anda, vive Jehová, que aquel tal hizo es digno de muerte. Verso 6, juicio final. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque
hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán contesta: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Él se sintió indignado, se sintió impotente, porque el profeta es una parábola. Dijo: aquel hombre rico es digno de muerte por abusador. Y él no sabía que ese hombre rico era él mismo. Y él mismo se condenó. Hermanos y hermanas, aunque usted vea que usted comete errores y nadie lo ha visto, Dios te está mirando en el cielo. Y algún día te va a llamar a juicio. Algún día, hermano, va a tener que dar cuenta de lo que hiciste en la oscuridad. Lo que más le tenía David no sabía que Dios lo estaba mirando. Entonces Dios le envía el profeta Natán para que le diga su pecado, para que le diga lo que él hizo, para que él entienda que él había pecado contra Dios. Ahora, mi hermano, tenemos que ver identificado el pecado del rey. ¿Cuál fue el pecado del rey? Vamos al 12:7 para ver cuál fue el pecado que cometió David. 12:7 dice en 8: y te di la casa del Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de su ojo? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Está viendo, hermano? El 10: por lo cual ahora no se apartará juicio a David, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de tu Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tus prójimos, el cual ya será con tus mujeres la vista del sol. 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Juicio de David, hermano. Ahora está dando su condenación. Tú lo hiciste en secreto, no hay problema. Ahora yo pasé a la luz. Hermano, si usted peca en secreto y no se arrepiente, Dios lo va a sacar a la luz. Y David tal vez pensaba que eso iba a pasar. Sin embargo, sí, hermano. Después que Dios identifica el pecado de David, hermano, y le especifica cuál fue su pecado, hermano, entonces David está preocupado. David ahora está, hermano, asustado, porque David le falló a Dios. Él pecó en secreto. ¿Y qué dice la Biblia? Dios empezó a reclamarle: David, te di mujeres, te di riqueza, te di todo. ¿Por qué me menospreciaste? ¿Por qué mi palabra? ¿Por qué me abandonaste? En esta hora, hermano, cuando usted y yo nos apartamos de Dios, dejamos los principios de Dios, hermano, Dios va a reclamar. Cuando nos ha dado salud, nos ha dado vida, hermano, y así somos agradecidos. Cuando ha sido bueno en medio de la tormenta con nosotros, hermano, así, hermano, nos apartamos de él. Dios le está reclamando a David: David, te ha dado todo, ¿por qué lo hiciste? Hermano, el pecado trae consecuencias feas. El pecado trae maldición. El pecado trae, hermano, problemas. El pecado trae, hermano, dificultades en nuestra vida, tanto espiritual como material. David, hermano, ahora está viendo que alguien sabía que él había pecado. David reconoce: quien lo puso como rey era Jehová de los ejércitos, el que ve todo, que conoce todo. Y David ahora entiende que hay alguien que lo había visto. Usted y yo, cuando fallamos, que creemos que nos la estamos comiendo, que nadie lo está viendo, hermano, de quien debemos escondernos para que no vea, es de Dios, y no podemos esconder.
¿De qué te vale, hermano? David pensaba que con su riqueza, con su poder, con su fuerza, podía hacer un pecado y quedarse oculto. No, hermano. Hay un juicio, hermano, para el que peca. Hay un juicio para el pecador. Cuando Cristo venga, hay que padecer ante el tribunal de Dios. La pregunta es, hermano, ¿qué pasó con David? La pregunta es, hermano, ¿qué hizo David? ¿Se quedó en el pecado? Recuerda el tema del mensaje. Si te arrepientes y te apartas, Dios perdona tu pecado. ¿Qué hizo David? ¿Permaneció en el pecado? ¿Se apartó del pecado? ¿O qué hizo? ¿O se descarrió? Porque hoy en día, hermano, hay un problema con los cristianos. Cuando ellos pecan, ¿sabe qué ellos hacen? Se descargan. Cuando es lo contrario, para que se aparten del pecado, se apartan de Dios. Si usted peca, no tiene por qué descarriarse. Tiene que apartarse del pecado y acercarse a Dios. Si usted peca, no es apartarse de Dios, sino apartarse del pecado, arrepentirte, convertirte y pedir perdón a Dios. Eso es lo sabio. Pero David no hizo eso. David se apartó, se alejó. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta mañana que recibe, si usted ha fallado, busque de Dios. Si usted ha fallado, no se aleje de Dios. Acércate a Él, al trono de la misericordia, al trono de la gracia, que Él te ha perdonado. ¿Qué hizo David entonces, hermano? Estoy desesperado. ¿Qué hizo David? ¿Pidió perdón? ¿Se arrepintió? ¿Se apartó? Sí, hermano. Después que David vio que era confrontado por su pecado, que su pecado ya Dios lo tenía en la vista, y fue muy inteligente, reconoció su falta. David se arrepintió. ¿Qué hace David, hermano? Ya pecó, en un pecado, él falló, hizo los pecados. Tiene pecados David, adulteró, asesinó y habló mentira. Ahora, David se arrepiente. Vámonos al verso 12. Verso 12, verso 13. Acompáña allá. David ahora, amados hermanos, va a confesar su pecado. Lo que tenemos que hacer. Confesar nuestro pecado cuando fallamos y no alejamos de Dios. El verso 13 dice, acompáñenme. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. ¿Usted lo que él hizo? Ahora estamos haciendo una cosa bien. Él confesó su pecado, reconoció que falló, reconoció que lo hizo mal. Y por reconocer que pecó, hermano, Dios lo perdonó. Dios redimió su pecado. ¿Ves que lo importante, hermano, reconocer que tú has fallado? Dios no te va a destruir. Quien no perdona es el hombre, pero Dios perdona. Hermano, si usted peca y pide perdón, Dios te va a perdonar. Miren el ejemplo ahí de David, hermano. Cuando David confiesa que él pecó, Dios lo perdonó. Mientras que no voy a confesar, hermano, seguía el problema. Porque lo que está buscando es que él confiese, que él reconozca que él falló. Amados hermanos, esto es importante que se entienda. Pero aparte de que él confesó, David expresó dolor, expresó sufrimiento. ¿Cómo es verdad? Vamos al verso 15 y 17. A ver si es verdad. Dice el 15, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con él el pan. Ese es el producto del pecado, hermano. David pecó, David falló, hermano, pero él expresó su dolor. Se fue en ceniza, se fue, hermano, de humillación. Se humilló ante Dios. Señor, sé que he pecado. Señor, sé que te he fallado. Amados hermanos, cuando usted peca contra Dios,
una sola fórmula, hay una sola que hacer, es ir a la presencia de Dios, en arrepentimiento, en humillación y reconocer que usted ha fallado. Algo muy importante, hermano, David aceptó la disciplina. David aceptó la disciplina. Vamos a ver el verso 18 al 23. A ver si es verdad. Y dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablaban, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 19. Más David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Amén. El 21. Y le dijeron a su siervo: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunaba y lloraba, y muerto él se levanta y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amados hermanos, David aceptó la disciplina. En otra palabra, iglesia, el pecado tiene consecuencias. Aunque Dios te va a perdonar, pero te va a pasar factura. El pecado, hermano, tiene consecuencias. Aún David quería a su hijo, él entendía que al morirse era Dios pasando de factura. En esta hora te diría: ¿y en qué Dios me va a pasar de factura? Hermano, todos los que estamos aquí estamos luchando por la salvación de nuestra vida. Queremos ir para el cielo. Y si nosotros, hermano, pecamos ante Dios y no nos perdón, perderemos la salvación de nuestra vida, que es lo más preciado, que es lo más grande que tenemos en esta tierra. Tenemos que ver, hermano, ¿qué vamos a hacer? David renovó su obediencia. En el 20 dice, el verso 20, dice: y le dijo hermano Absalón, acá, 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa. Aquí David renovó su obediencia, reconoció su falta y se levantó del polvo. Tú que has pecado, tú que has caído, debes levantarte. Yo sé que no es fácil a veces la aflicción, a veces los problemas, a veces yo no puedo, es que me domina ese pecado. Oiga, no es por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios. Tú tienes que pensar en tu salvación, hacer como David hizo. Yo pequé, pero yo necesito la misericordia de Dios, yo necesito el perdón de Dios. Y ahora que dice el salmista David, cuando él estaba, que ya había reconocido su falta, que él había pecado. Vamos al Salmo 51 para que vean dónde David entonces declara toda su verdad acerca de ese pecado, acerca de esta maldad que él cometió. Vamos a leer los versículos de su casa para tener leerlo. En el Salmo 51, hermano, aquí David está pidiendo perdón a Dios por ese pecado. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame del pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre ante mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en la tierra y tenido por puro en tu juicio. Este es algo, hermano, es David pidiendo misericordia, pidiendo perdón
esta hora, si usted ha fallado, aquí hay un mensaje claro, un mensaje, hermano, que usted debe reconocer que es el arrepentimiento. Si usted pecó, hermano, no importa cuál sea el pecado, no importa de la índole que sea, aquí hay una solución a tu pecado. La solución es arrepentirte, convertirte y apartarte de tu pecado. Aquí la solución para tú volver a ser de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo Jesús es otra vez arrepintiéndote y apartando tu pecado. ¿Por cuánto tiempo, hermano, tú tienes cometiendo errores? ¿Cuánto tiempo, hermano, tú tienes apartado de la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes en lo oculto cometiendo errores que tú sabes que es pecado, faltándole a Dios? ¿Cuándo te va a levantar? Es necesario que hagas lo que hizo David. Yo pequé contra el cielo y contra la tierra, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y de seguro, hermano, hermana, va a alcanzar misericordia. Pero hay que hacerlo de corazón, hermano. Hay que arrepentirse y apartarse del pecado. Esto es un asunto, hermano, de seguir pecando, seguir cayendo. No, hermano, usted pecó, levántese y pida perdón a Dios. Hoy estamos en un tiempo difícil, hermano, que la muerte está así. Y si la muerte te encuentra en pecado, ¿qué tú vas a hacer? Lamentable el caso. Por más que venga a la iglesia, por más que venga aquí, si te encontró en pecado, te va para el infierno. Palabra dura esa, hermano, es así. Hermano, y dice, ¿verdad? El que practique el pecado es de quién? Es duro, ¿verdad? Dice que es del diablo. ¿Y qué es practicar el pecado, hermano? Estar todo el tiempo en lo mismo, día y noche, hermano. David pecó, fue asesino, él adulteró, habló mentira, pero al final se arrepintió y se apartó de su pecado. No que usted no pueda caer. Si usted cayó, levántese, pida perdón, diga: Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, yo quiero seguir tu camino. Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi situación, permítame vivir para ti. David entendía que solo Dios podía ayudarlo. Por eso él dice: ten misericordia de mí, ten misericordia, Jehová. ¿Sabe por qué, hermano? El único que puede perdonar se llama Cristo. Hubo alguien que murió por ti en la cruz del Calvario, por tu pecado, por mi pecado, se llama Cristo. Tal vez te digan: yo no puedo más. ¿Qué dice la Biblia? En San Mateo 11:28. Venid a mí, todos que están trabajando y cargados, que yo os lo haré descansar. Precisamente por ti vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si ya tú no puedes más, si ya tú no tienes fuerza, ven a Cristo, que Él te va a ayudar. David, hermano, entendió que su solución era arrepentirse, convertir su pecado. David entendió, hermano, este salmo me gusta mucho, hermano, porque soy pecador, yo fallo y voy a ese salmo, hermano, en forma de arrepentimiento. Señor, ten misericordia de mí. Mira que ese salmo 10:51, hermano, en su casa termina de leerlo, pero quiero leer esta parte para usted cómo David lo hizo. Es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento de corazón, hermano. Escucha que dice David aquí. Dice aquí, verso 17, para los que no entienden eso, mira que dice David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Dios no quiere, hermano, que tú vayas aquí, ahí voy a pie. No. Dios no quiere, hermano, sacrificio de mi vaca. No. Dios quiere un sacrificio, un corazón contrito y humillado, que Él jamás desprecia. Cuando el corazón está contrito, está humillado, usted ha reconocido que es pecador. Eso es lo que Dios quiere, que tú reconozcas que has fallado, que tú reconozcas que eres pecador. Si tú haces eso, es suficiente. David no mató vaca. David no fue a la capital a pie. No. Él se humilló delante de Dios y reconoció que faltó. En esta hora, hermanos y hermanas, hay una solución a tu problema. Hay una solución a tu pecado. Es que tú reconozcas que eres pecador. Y Dios jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Él no quiere sacrificio. El único sacrificio que quiere un corazón contrito y humillado.
esta hora, usted, si por alguna razón le ha fallado a Dios, si por alguna razón algo te impide ser fiel a Dios, humíllate ante Él. Habla con Dios. Hermano, habla con Dios. Si ya tú no puedes más, la solución no es descargarte. La solución no es irte al mundo. La solución es venir al trono de la gracia de Dios. La solución es venir ante tu Dios y decir: Señor, yo no puedo más. Señor, no tengo fuerza. Ayúdame a vivir para ti. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu lucha. Dios sabe tu problema. Pero tú se lo has contado a Él. Tú tienes que hacer como David hizo: confesar que eres pecador, confesar que tú no puedes más, que solo Él puede ayudarte. Y tú verás que Dios te va a ayudar. A veces hay carga, hermano y hermana, que no podemos llevar. A veces hay carga que es muy fuerte para nosotros, pero tenemos un Dios que es fuerte para ayudar. Tenemos un Dios que nos ayuda con nuestro problema. En esta hora, iglesia, si tú te como David que pecaste, también aprende de Él que pidió perdón. ¿Cuántas personas cuando pecan, hermano, salen de la iglesia? ¿Cuántas personas cuando pecan, hermano, no quieren que nadie lo vea? Hermano, por un consejo, si eso puede ayudarlo, amén. Cuando tú vayas a pecar, peca delante de mí y escóndete de Dios. Si tú puedes hacer eso, peca. Si tú puedes hacer eso, repito, peca delante de mí, de cualquier hermano, y no delante de Dios. Y la respuesta es: hermano, no se puede. ¿Dónde puedes tú meterte que no te vea? Dice la Biblia: puedo ir a los cielos, ahí tú estás. Puedo ir ahora, ahí tú estás. ¿Dónde quiere estar mi hermano? ¿Qué hay que hacer? Pedirle fuerza para no pecar. Pedirle fuerza para mantenernos firmes en su camino. Eso tenemos que hacer, hermano. Nuestro compromiso en esta vida, hermano, dice: Señor, yo quiero ser fiel, pero ayúdame con tu fuerza. Hermano, dice la Biblia: el que pide se os dará. Pide, hermano, fortaleza espiritual. Pide, hermano, fuerza para permanecer en este mundo pecaminoso, donde está tanta maldad, donde, hermano, el pecado lo está robando, pero con la ayuda de Dios podemos lograr. Así que, hermano, esta mañana, si usted, por cualquier circunstancia, se apartó de Dios, le invitamos a que vuelva al redil. Le invitamos a que vuelva a tu casa, tu iglesia. Tu Dios te espera con los brazos abiertos. Tú tienes que volver y decir como el salmista dijo: ten misericordia de mi Dios, ten misericordia de mí, contra ti he pecado, pero ante ti digo yo, pido perdón, y Dios te va a perdonar. Dios te bendiga, Dios te guarde.